Tu tema hoy se llama, con las siglas CAUE, que significa costo anual uniforme equivalente. Siguiendo con las aplicaciones de la matemática financiera, la clase pasada vimos sistemas de amortización, francés, alemán, americano. Hoy vamos a ver otra aplicación de la matemática financiera que se denomina CAUE, que quiere decir costo anual uniforme equivalente. O sea, no precisamente anual, puede ser mensual, puede ser semestral, puede ser bimestral, puede ser cuatrimestral, el costo, solamente que cuando se materializó la idea o el sistema, se tomó las unidades de tiempo en años y se le llamó costo anual uniforme equivalente. Para empezar, las cifras que se manejan en este orden, en este capítulo, relacionado con el nombre del sistema, costo. O sea, costo quiere decir una erogación de dinero, lo que me cuesta. No es ingreso, más bien es egreso. Costo anual, porque en su momento cuando se pensó en el sistema o se determinó usarlo de esa manera, todos los costos eran anuales. Hoy se hacen los costos mensuales, semestrales, con unidades menor que años, pero el nombre es igual, uniforme. Todos los costos son iguales. Entonces por ahí viene la mano, o sea, viene en el sentido de que si todos los costos son iguales, quiere decir que estamos hablando de una cuota de costo. ¿Sí? Y equivalente quiere decir que nosotros podemos transformar un sistema de eventuales costos que no precisamente sean cuotas y transformar todo eso a un sistema de cuotas por el concepto de la equivalencia. ¿Sí? Es lo mismo que calcular el valor presente y luego el valor presente calcular como si fuera cuotas. O calcular el valor futuro y luego distribuir equivalentemente como si fueran cuotas. Por ahí viene la mano, ¿verdad? ¿Y para qué se utiliza? Normalmente para decidir entre dos o más alternativas, ¿verdad? Obviamente que aquel que tenga menor CAUE o menor costo anual uniforme equivalente es la mejor alternativa para seleccionar entre varias situaciones. Si yo tengo que decidir entre dos máquinas, y obviamente la máquina A va a tener un costo mensual de mantenimiento, va a tener un costo de mano de obra, va a tener un costo de inversión, va a tener un costo de operación, y finalmente va a tener un final, al final del periodo de su vida útil, puede tener un valor residual, un valor de desecho, o un valor comercial, o un valor libro contable, que de repente representa el valor que tiene esa máquina después de haberse usado. Pasa lo mismo con los vehículos. Uno compra un vehículo nuevo por X moneda. Después de 5 años, no vale lo que le costó a la persona y obviamente su precio baja porque el desgaste que tuvo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto baja el precio? O depende del mercado, ¿verdad? Un valor comercial. Entonces, la unidad se vende como un bien usado, pero tiene su costo. No es que regalan el vehículo, sino que de alguna forma tiene un precio de venta, obviamente inferior al precio de adquisición cuando era nuevo, y por lo tanto eso favorece, digámoslo así, en relación a los costos. Favorece, digo, que se tiene la situación de que al vender es un ingreso, pero el hecho de que todos los mantenimientos que pagué, todo el combustible que gasté, todas las baterías que le compré, todos los focos que se le quemó, digámoslo así, señaleros, luces que, por el uso, todo eso o adquirí o pagué y fueron costos. Lo mismo, el valor del vehículo es un costo. Y cuando yo vendo el vehículo, la venta es como un ingreso. Entonces, normalmente en ese tipo de bienes, si usamos solamente para pasearnos, para ir al trabajo, para ir al súper y cosas por el estilo, no beneficia o no produce un ingreso, más bien todos son costos. Y entonces ahí tendríamos que determinar el costo anual uniforme equivalente, como diciendo cuál fue su costo promedio a lo largo de su vida útil, antes de venderse. Bien, pero siempre para poder comparar cuál tiene menor costo, obviamente vamos a necesitar dos alternativas como mínimo, ¿verdad? ¿Sí? O de repente, si quiero reemplazar una máquina, está trabajando, me genera estos costos, y si compro una máquina nueva, cuáles serían los costos que me genera, y allí analizar las dos máquinas con la misma vara, con la misma regla, con el concepto de costo anual uniforme equivalente, y aquel que me dé menor costo anual uniforme equivalente es la opción más recomendable del punto del costo, que es una de las posibilidades como para tomar una decisión de adquirir o no esa máquina. Entonces, esa técnica, costo anual uniforme equivalente, CAUE, es una técnica utilizada para tomar decisiones con relación a posible cambio de máquina, posible cambio de vehículos, o de repente ante dos propuestas de empresas diferentes que me quieren vender una máquina, bueno, ¿cuál es la que tendría menor costo de operación, digámoslo así, o menor costo CAUE? Bien. Entonces, normalmente se utiliza con un criterio más, o un criterio también que se suma al primero, cuando se toma la decisión de analizar las posibles alternativas de adquirir una máquina, como decía, para reemplazar otra, o entre dos máquinas, cuál es la mejor, ¿verdad? Pero al decir eso, siempre nos quedamos con una y desechamos la otra. O sea, la decisión
recibe el nombre de mutuamente excluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo el análisis que yo haga, debo seleccionar una de ellas. Automáticamente las otras posibilidades quedan descartadas. O sea, no puedo tomar la decisión de acuerdo a, qué sé yo, dos máquinas. Estudié 5 y 2. No. Estudio las 5 para un evento, para una alternativa, para una actividad. Y tengo que tomar la decisión por una de las alternativas. Puede ser diferente marca, puede ser diferente tipo de operación, su volumen es diferente, sus mantenimientos son diferentes. Bueno, pero ¿cuál es la mejor opción para mí? Tengo que tratar de individualizar esa mejor opción. Y en este caso, las alternativas son mutuamente excluyentes. Si elijo una, las otras descarto. A eso nos referimos con mutuamente excluyente. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a decir ahora? Es muy importante, porque el método, como es de costo, ¿sí? Y nosotros estamos acostumbrados a que los ingresos son positivos de signo y los costos son negativos. Pero como acá hay una preponderancia, hay una preeminencia de costos, el costo es positivo para trabajar con esta herramienta. Numéricamente el costo es positivo porque estamos hablando de solamente los costos. Y los costos corresponderían, reitero, con el signo positivo, como para relacionar con las otras variables que tiene el modelo de Cauer. Eso quiere decir que si yo tengo un valor de salvamento al final, que representa un ingreso para mí, sería como querer vender la máquina usada a ese precio. Ese valor para el análisis del CAUE del ingreso entra con signo negativo, digamos en la comparación. O sea, si tenemos todos los costos y le ponemos signo positivo, y hay un ingreso de dinero, tiene signo negativo. Resto costo menos ingreso me da signo positivo por la convención que estoy usando, para entender que el resultado va a ser, digamos, relacionado con los costos. Es una convención, es una practicidad, digámoslo, del sistema. ¿Hay alguna consulta sobre lo que acabo de expresar o exponer? ¿Le quedó clara la idea? Hablamos de costos, hablamos de mutuamente excluyentes, hablamos de uniforme, hablamos de equivalente. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta sobre estas indicaciones? ¿Ninguna? Bueno, vamos entonces a considerar un ejemplo y detenidamente podemos leer el enunciado y si dice que se tienen dos alternativas mutuamente excluyentes o exclusivas para un nuevo proceso de producción. O sea, si elijo uno, el otro descarto. Esa es la idea. Punto 1. La primera alternativa es una máquina semiautomática con una inversión inicial de 1.500. Los costos de mano de obra son elevados y ascienden a 3.100 al final del primer año. Se espera que se incrementen un 10% al año, siempre respecto al costo obtenido en el año anterior o en el año previo. Los costos de mantenimiento son 1.600 al año. El equipo se puede vender en 300 al final del periodo de análisis, que son 5 años. O sea, tengo una, digamos, narración de lo que es, desde el punto de vista de los costos operativos, de los costos de inversión, de los costos de mano de obra, de una máquina que le podemos llamar A, ¿sí? Y también conocemos su precio de venta al final de 5 años. Ahora, el proceso de producción automático tiene otro costo, 6.300, pero los costos de mano de obra son de tan solo 900 al final del primer año y también tendrán incremento anual del 10% sobre el valor obtenido en el año anterior o previo. Entonces acá tenemos una máquina que cuesta más cara, pero el costo de la mano de obra es menor. Probablemente la primera máquina necesitaba 3 operarios y la segunda máquina necesita solo 1. Entonces hay una diferencia de costo. Los costos de mantenimiento son 2.800 al año, ¿sí? Y obviamente en una máquina automática siempre los costos de mantenimiento son mayores que una semiautomática, porque tiene más sofisticación la automática que la semiautomática, o por lo menos los datos son coherentes. El equipo al final del periodo de los 5 años se puede vender por 1.100, ¿sí? Con una tasa, TEMAR, quiere decir tasa mínima aceptable de rendimiento. Corresponde a la tasa con la cual yo voy a evaluar el proceso de 5 años para obtener el CAUE, el costo anual uniforme equivalente, y la tasa, en este caso, la mínima aceptable, ¿verdad? Sería el 10% anual. Determine cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista económico. Esto es una suerte de que hay que realizar una composición para las dos máquinas y determinar el CAUE. Bien, entonces, ¿cómo vamos a encarar y resolver el problema? Entonces, aquí, como vimos recién, aparentemente con los números que miramos así en una manera bruta, no es tan fácil decidir cuál es la mejor alternativa. Entonces, recurrimos al CAUE, que en el fondo es un costo promedio y que nos va a permitir tomar la decisión desde el punto de vista que aquel que tenga el menor costo, esa va a ser la mejor alternativa o selección. Entonces, acá vamos a graficar y vamos a mirar lo que tenemos aquí. Tenemos la gráfica que representa, en el caso de la primera máquina, su evolución en cuanto a costo en el año. Se compró la máquina por 1.500. Los costos de operación de la mano de obra, el primer año es 3.100 y se incrementa 10% por año. 3.100 por 1,1 va a ser 3.410.
3.410 por 1,1 va a ser 3.751. 3.751 por 1,10, por el hecho de que se incrementa 10%, va a ser 4.126, y 4.126 por 1,10 va a ser 4.538,71. Entonces acá tenemos esta primera flecha para estos valores: 3.100, 3.400, 3.751, 4.126 y el último 4.538,71. Posteriormente dice que cada año se gasta por el mantenimiento de la máquina 1.600. Acá se anota 1.600. Entonces, el costo que tenemos anualmente en el primer año es 4.700. Estos son costos que se suman. Estos son costos que se suman. Y así sucesivamente tenemos los costos totales, vamos a decirlo así, para representar el costo que se da año a año con relación a esta alternativa de adquirir una máquina que cuesta 1.500, que es semiautomática. Tiene costos de mano de obra iniciales de 1.100 y después aumentando periódicamente 10% en relación al año anterior. Y que el costo de mantenimiento es constante. Bueno, acá hay una sentencia que corresponde al valor residual de esta máquina. Su valor residual de la máquina en el enunciado decía que era 300, que no está indicado acá, lo ponemos 300. Es un ingreso extra, y como tal dijimos que como el análisis de los costos van a ser signos positivos y el ingreso va a ser signo negativo, que va a contrarrestar los costos y por lo tanto hay que restar ingreso. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la fórmula que nos va a pedir a nosotros determinar el CAUE? El CAUE, como su nombre dice, es costo anual uniforme, equivalente. Nosotros tenemos que hacer equivalente, tenemos que hacer un costo anual uniforme equivalente. Eso se da el presente. Acá en el presente tenemos inicialmente la expresión, ¿sí? Después tenemos los costos de mano de obra, año a año, y finalmente tenemos el costo de mantenimiento año a año. ¿Cuántas variables hay acá? Aquí hay un costo inicial, un costo de mano de obra y un costo de mantenimiento. Yo le voy a llamar, y voy a ponerlo así, como es una cuota, porque hay que cambiarlo en ese uniforme. Yo tengo una cuota 1,1 que va a generar el costo de inversión. A esa cuota 1, yo le voy a sumar otra cuota que va a ser la misma para los 5 años, ya le voy a llamar a 2, que va a ser generada por los costos de mano de obra de los 5 años. Está acá, escrito aquí. Y voy a tener un costo anual como cuota A3, que correspondería al mantenimiento. Es un valor que se comporta como costo anual uniforme equivalente del A3 mantenimiento. Por todos los años es 700. Yo tengo que hallar el equivalente de la A1 de la ecuación, que tengo que dividir en el año, como 5 por valor presente. Y el A2 también tengo que distribuir uniformemente en el año, sumar los costos anuales uniformes, y voy a tener el costo anual equivalente de la operación. A este punto, ¿se entiende lo que voy a hacer? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿O hay alguna duda? Sí, va entendiendo. Ok. Marco. Bueno, entonces, ¿qué es acá? Ya la herramienta bien la conocen, ¿verdad? Porque yo quiero calcular. Acá hay un desorden. Acá hay 100, 3.410, 3.151, 4.136, 4.538, tengo que unificar la cuota. También tengo que unificar o distribuir como si fuera cuota. Por eso habla de equivalente. ¿Qué nos aplicamos aquí? En esta operación, 1.500 más 4.780. ¿Sí? Que es la total. 4.780 es la suma de los dos. ¿Sí? Y vamos al presente. Vamos a llevar al presente en la suma, que está aquí. ¿Cómo se llama el presente? Actualizando y dividiendo por la tasa, que era 10%, y como hay un periodo de diferencia con el presente, automáticamente es la 1. El siguiente valor, miren, el valor 10, más 165.010, dividido también por la tasa para actualizar hasta cuánto, para actualizar al valor presente. Entonces, la factura va al cuadrado. En el caso de 5.300, en la tasa presente, va a dar elevado al cubo. Y llegando al presente va a estar elevado a la cuarta. Aquí es algo interesante. Tengo dos flechas. Una que suma, que es 300, y una que resta. Entonces yo puedo obtener el resultado de 6.238,51 menos 300, me da el neto a favor de los costos. Este resta, el neto va a ser esto. Y si yo actualizo el neto va a estar dividido por 1,5, 1,1 elevado a la quinta. ¿Qué es lo que yo hallé acá? Hallé aquí, en la relación a esta operación que hice? ¿Qué representa el 21,469?
¿Qué representa mi cuando falta el centésimo? Al coeficiente todo, hasta acá. Todo, los costos de operación, los costos de mantenimiento, la inversión, lo que tengo aquí, porque la operación a todo esto. ¿Qué tengo? ¿Cómo se llama esto? Es lo que hallé. Valor presente de vivienda, valor presente de todos estos números. Valor presente. Y voy a poner una forma acá con relación al valor presente. ¿Qué es esta fórmula? ¿Qué me permite calcular esta fórmula? Ya le tengo el factor parcial. ¿Qué es lo que haríamos con esta fórmula si yo la hiciera de esta manera? Profe, ahí esta ecuación, por ejemplo, haya tu valor presente, ¿Perdón? que haya tu valor presente ahí en función a tu anualidad recibida en cada periodo. Bueno, no es anualidad precisamente. En este caso, son los gastos o las operaciones anualmente. Sí. Y allí el valor presente de todo esto que me permite calcular, digamos, esta fórmula que es la básica que nosotros conocemos, ¿verdad? La actualización. 1500 no se actualiza porque está en el año cero. Y los otros, esta suma, que son los costos de operación y de mano de obra, de mantenimiento, año a año, y actualizo y calculé el valor presente de toda la operación. ¿Sí? Que en el fondo, en el concepto de equivalencia, ese valor presente, cuando me entregan un préstamo, yo puedo determinar el valor de la cuota de mi préstamo, ¿verdad? ¿Es así? Y de ahí nace la idea de que si el valor presente es un costo, acá, que es 21, tengo la tasa, tengo el número de periodos, etc. Esta cuota A, en base a este valor presente, es lo que se va a llamar el costo anual uniforme equivalente. Porque en base a estos números del valor presente, aplicándole el cálculo o el cálculo de la cuota en función del valor presente, la tasa del 10% y n que vale 5, aplicando esta fórmula, me sale que esta cuota es 5.663,70. ¿Sí? Y a eso le llamamos CAUE, que sería la cuota que genera este valor presente. Que en este caso representa costo. Entonces acá tenemos un costo anual promedio equivalente que se obtuvo mediante el valor presente que unificamos o hallamos su valor equivalente. Inicialmente parecía un desorden. Nosotros resolvimos con la matemática financiera, con el concepto de actualización, el valor presente de todo el proceso. Una vez que tenemos el valor presente, bueno, genial, sacamos el valor presente, distribuimos en 5 cuotas iguales y ahí nos da el CAUE, porque correspondería a una cuota. Ahora bien, esta cuota A, en el proceso o método picapiedra, representa la suma, reitero, de la cuota que está internamente dentro del valor de la cuota que salió, de 1500 como valor presente distribuido uniformemente. Y este 3100, 3400 dice necesariamente que tenemos que hacer una actualización sin incorporar el 1500, que nos va a permitir calcular este A2. Y este A3 ya es una cuota constante. ¿Sí? Entonces, aquí ya están sumadas las tres cuotas mediante el cálculo del valor presente y también del CAUE respectivo en su totalidad. Quiero saber si se entendió. Sí, este material está a disposición de ustedes. Sí, Natalia. Natalia está escribiendo. Vamos a esperar su consulta. Posteriormente vamos a continuar. Claro, el CAUE se calcula porque es una cuota anual uniforme. Tiene que ser todas iguales. Equivalente al primer escenario. Y la equivalencia se da con la tasa. Tengo que usar la misma tasa para los dos. Yo le llamé P como valor presente, ¿verdad? Bien.
Vamos a mirar el caso de la segunda alternativa, que sería la máquina automática, ¿sí? Donde la máquina automática tiene un costo inicial de 6.300. Ese es su valor de compra. Tiene un costo de operación, de mantenimiento de 2.800 anual. Y inicialmente el costo de mano de obra es de 900 para el año 1 y posteriormente se incrementa un 10% año a año en relación a la cuota anterior. Entonces, 900 por 1,10 da 990. 990 por 1,10 da 1089. 1089 por 1,90 da 1197,9. Y 1197,9 por 1,10 da 1317,69. Le volvemos a sumar los 2.800 a cada valor y tenemos el flujo de costos ya total. También tenemos el costo de inversión. Y aquí teníamos un valor de salvamento que decía que era 1.100. Acá no está anotado. Voy a anotar yo 1.100. 1.100. Y que le va a restar a este 4.117, que es las letras hacia abajo. Nuevamente actualizo. Fallo el valor presente de toda esta expresión. ¿Sí? El valor presente, actualizo los 3.700 al año 0. 3.790 al año 0, 3.889 al año 0, 3.997 al año 0, 4.117, que son estas expresiones. Y acá cuido de restar el ingreso por el valor residual o la venta de la máquina con relación al costo, entonces va a ser 3.000 y algo, 3.017,69 dividido 1,5, 1,1 elevado a la quinta, actualizado a este punto. Nuevamente calculé el valor presente de esta opción, ¿sí? De esta opción. Y al tener el valor presente voy a volver a aplicar la fórmula, ¿verdad? De calcular la cuota A en función del valor presente, el 10% de 5 cuotas. Y aquí me sale ese valor. Me sale que el valor de A, y que representa el CAUE, que apliqué la misma fórmula que escribí recién, y me sale 5.360,91 como el valor del costo anual uniforme equivalente a esa estructura anterior. La automática tiene un costo anual uniforme equivalente a 3.560. Y el caso de la semiautomática es de 5.663,7. ¿Cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista del CAUE? ¿La máquina semiautomática o la máquina automática? La máquina automática me da 5.300 de CAUE y la semiautomática me da 5.663,7. ¿Cuál elegirían ustedes con el punto de vista o del punto de vista del CAUE? ¿La máquina semiautomática o la automática? Dijimos que aquella que tenga el menor costo. Estoy esperando la respuesta. Profe, ¿cuánto es la automática? La máquina automática. Y acá está el valor de la automática. Ese es semi. Perdón, esta es la semiautomática y acabo de calcular la automática. Y es la automática porque es 5.300 y el otro es 5.600. Bueno, esa es la respuesta. Tiene menor CAUE, por lo tanto, la automática tiene menor CAUE, por lo tanto, es mejor alternativa desde el punto de vista del CAUE, la máquina automática. ¿Se entendió? Quiero saber si se entendió. Sí, profe, se entendió. Bueno, le voy a dar otra pista. ¿En base a qué se calculó el costo anual uniforme equivalente que tenemos aquí en el caso de la máquina automática? ¿Cuál fue su base de cálculo? ¿Qué es lo que primero hicimos para calcular? El valor presente en... El valor presente. Ahí me quiero quedar, Adri. El valor presente. Fíjense que posteriormente a eso usamos la tasa 10, el periodo 5, ¿verdad? Y en el caso de la semiautomática, también hicimos lo mismo. Calculamos su valor presente y calculamos el CAUE en virtud a qué? A 10% y a 5 de periodo, ¿verdad? 5, N5. Y si nos fijamos acá, ¿cuál de las dos alternativas tenía mayor valor presente? Esta es semiautomática y esta es la automática. ¿Cuál tenía mayor valor presente? Que es semiautomática. ¿Perdón? El que es semiautomático. Claro. ¿Y cuál salió mayor CAUE? El que es semiautomático también. Quiere decir que
por lógica, eso es algo que ustedes tienen que observar, ¿verdad? Que el que tenga mayor valor presente va a tener mayor KW. Porque como se compara con la misma tasa y con el mismo periodo, obviamente lo único que incide para la cuota va a ser el valor presente. Y aquel que tiene menor valor presente va a generar el menor KW. ¿Se entiende eso? Porque se usa la misma fórmula, solamente cambia el valor presente. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Esa parte yo entiendo. Pero desde un principio no, porque no estaba todavía en la clase. Bueno, pero es sencillo, con leer el enunciado te vas a dar cuenta. El enunciado propone esta situación. Ah, No es que yo inventé. ese El el que enunciado tengo de propone esta situación. 2800. ¿Sí? En el caso de la máquina automática, ¿sí? El enunciado. Y en base al enunciado hicimos el dibujo de los números. Y ahí trabajamos para sacar el valor presente y luego distribuimos el valor presente en cuotas iguales, que viene a ser el KW. ¿Sí? Que está acá graficado. Equivalente es porque este gráfico, en el caso de la semiautomática, es equivalente a este gráfico. Así de sencillo. Esta expresión que está acá es lo mismo desde el punto de vista económico, es lo mismo que esto. Porque se usa la misma tasa, el mismo periodo, los valores iniciales, y bueno, esto es la consecuencia de esa relación. A lo que quiero llegar es que aquí, en el fondo, estamos matando dos pájaros de un tiro, porque hay dos métodos aquí que están mezclados, que normalmente se usan para tomar decisiones. ¿Cuál es el primero? El que desarrollamos el KW, pero acá hay una picardía. Ya cuando sabemos el valor presente para calcular la cuota, el mayor valor presente, en este caso, va a dar mayor KW. De ahí nació también el criterio del valor presente. Si una máquina tiene, en el punto de vista del costo, el mayor valor presente, esa máquina se descarta porque hay otra que tiene un valor presente menor. Es el criterio del valor presente. Entonces, cuando yo estoy analizando costo, aquella unidad, aquel equipo, aquella alternativa que tiene menor costo es la menor alternativa. En este caso, al mirar el valor presente de la automática, que es menor que el valor presente de la semiautomática, automáticamente ya la automática, valga la reiteración, es la mejor alternativa. Calculamos nomás su cuota respectiva en el sentido del KW para decir, bueno, de acuerdo al KW es menor que el KW de la semiautomática, por lo tanto es conveniente la adquisición de la automática. ¿Se entendió? Perfecto. Una consulta. Sí. ¿Ese material está en Sí, la sí, sí, plataforma? sí, sí. ¿Cómo se llama? Si no está, KW ejercicios. Power. Si no está, ponemos seguida. Yo me fijo ya ahora. Sí, está ya, profe. Hay uno, pero este no es el que estamos viendo. ¿No? Que dice costo No, por este ejercicio. otro falta todavía. Voy a poner ya. Este es. Voy a Mm, poner ahora mismo para que. Creo que ya está. Pero el nombre de repente es muy largo. Voy a fijarme un poco. Sí, ya está. Está. Este ya está en la caja de herramientas. ¿Sí? Vamos a seguir analizando otra posibilidad, pero siempre dentro del concepto del cable. ¿Sí? Acá tenemos una máquina, dos máquinas, perdón, que tienen sus respectivos valores iniciales. La máquina A cuesta 700, la máquina B cuesta 800. El costo anual de mantenimiento, la máquina A cuesta 72 y la B 60. La vida útil es de 5 años y acá tenemos una situación de que no es la misma vida útil que la máquina A, es diferente. Y el valor de salvamento es 40 y es en el caso de A y en el caso de B 35. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Cómo se grafica eso? A ver si acá tenemos el gráfico. No, directamente se hizo el cálculo. Y acá se hace en una forma más rápida y simplificada lo que yo escribí, ¿verdad? Lo que yo escribí en el KW, como diciendo el KW de A1, porque esta es otra forma de trabajar. El KW de A2, que sería la cuota 2, y en este caso final la cuota A3. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor de 700 correspondería al valor inicial, ¿sí? El valor inicial en el momento 0. Después tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5, refiriéndome a la máquina A. El valor de 700 es el valor de compra de la máquina. Estoy comprando acá en el tiempo 0.
Posteriormente hay una incidencia de mantenimiento que va a ser de 72, puede ser 72 millones, puede ser 720.000, pero durante 5 años el costo de mantenimiento es 72. ¿Verdad? Entonces es como que 72 ya es una cuota. Lo mismo pasaba en el ejercicio anterior. Este 2.800 ya es una cuota. Yo puedo dejar así como cuota y solamente trabajar con los otros números para hallar su valor presente. ¿Sí? Para luego distribuir en la cuota y sumarle este 2.800 que ya es una cuota, que es lo que está pasando en esta forma de expresar el ejercicio. Este 700 es valor presente y yo tengo como un costo, tengo que distribuir en 5 cuotas iguales, el 700, que le voy a sumar a 72. Porque 72 ya es una parte de la cuota. Es como trabajar el doble, o hacer un trabajo doble, llevando 72, así como sumamos, pero es un método también, es en el sentido que es un procedimiento para no complicarse. Y tengo que determinar estas cuotitas que van a corresponder al 700 que está en el valor inicial. Distribuir como cuotas acá y le voy a sumar a 72, que es lo que está indicado acá, 72 más. El cálculo de la cuota en función del valor presente, que es 78, tomando 10% de tasa y 5 cuotas. Y aquí tenemos el valor de salvamento, que es un ingreso, que vale 40. Y dijimos que los ingresos se restan. Este 40 está en el valor futuro y tengo que usar 40 el valor futuro, pues está indicado acá, como distribuyendo otra vez en unas cuotas que van a representar la distribución del 40 en 5 años. 5 años. Ustedes también aprendieron a calcular en función del valor futuro todas las cuotas que representa ese valor futuro. Y eso es lo que está indicado acá. Pero como es un ingreso, tiene signo menos y se calcula la cuota A, que en este caso sería A3, en función del valor futuro 40 con la tasa del 10% y 5 cuotas. Al sumar el 72 más el resultado de la cuota de esta operación, más el resultado de la cuota de esta operación, me da 250.11 de cabo. Repito, esto es lo mismísimo que estuvimos viendo al inicio de la clase, solamente que al entender o notar que hay cuotas iguales, podemos ya reservarnos y no inmiscuir ese valor en el procedimiento y trabajar con números más chicos. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Porque tengo un sí de Natalia, pero está fuera de línea. Ah, y ahora María estaba escribiendo. Marcos, también. ¿Qué parte, Marcos? Ah, me refiero al hecho de que como ya hay un costo constante, no hace falta llevar el costo constante real presente, cada una de estas cuotas, ¿sí? Para luego, en función de un monto presente global, distribuir como cuotas constantes, del todo, así como hicimos el ejercicio anterior. El ejercicio anterior era más didáctico para que se entienda el concepto, qué es lo que está pasando. Pero el CAWE, acá yo no sé por qué escribí CAWE, en el fondo representa la suma de 3 cuotas. La cuota que va a generar el mantenimiento, en este caso, la cuota que va a generar la inversión, que sería este A2, y la cuota que va a generar este valor residual, que es un ingreso que está en el futuro. De ahí, yo puedo calcular la cuota de forma separada. Bueno, 72 la tengo. 72, genial, ya es la cuota. No hace falta actualizar, no hace falta mandar al futuro ni al presente. El 700 está aquí en el presente. Bueno, y tengo que distribuir como ese 700 como cuotas iguales. 5 cuotas iguales. 700. Entonces, no me voy a estresar de tener esa actualización que estábamos viendo con la suma, que daban inclusive decimales, etcétera, etcétera, que también es equivalente, no hay ningún problema, se puede hacer así también, no hay ningún reproche al respecto, pero estamos simplificando al tomar la cuota 72, del valor 72, que se repite año a año, ya es una parte del CAUE, 72 ya es una parte del CAUE. Posteriormente, el 700 se divide en cuotas iguales, genial, esa cuota iguales, acá no está el valor, solamente el material hace la indicación de que 700 hay que calcular la cuota en función del valor presente para decir, bueno, es el valor que vamos a usar y el valor presente es 700, está escrito aquí, con una tasa del 10%, que también es dato del problema, ¿sí? La tasa de interés de 10% está acá, y el periodo de 5 años, que está aquí. Allí sale el valor de la cuota que genera este 700 en el presente. Posteriormente, este 40 que está en el futuro, que es el valor residual, que es un ingreso, también debe de generar 5 cuotas iguales, ¿sí? Y esas 5 cuotas iguales se calcula la cuota en referencia al valor futuro, que es 40, con una tasa del 10%, un periodo de 5, va a salir un valor aquí. Y de todo esto va a generar 3 cuotas, un A2, una 3, y esa suma con A1 me va a dar 250,11. Yo decía que a veces es conveniente
no tener estos números grandes, siendo que tendríamos que autorizar este 900 nomás, este 990, este 1089, este 1197, este 1317,69, para calcular su cuota respectiva en forma equivalente y en forma uniforme. ¿Por qué? Porque el 2800 ya es una cuota uniforme, que sería mantenimiento año a año. Nosotros llevamos todos estos valores al presente y calculamos de esta manera, ¿verdad? Como una suerte de también de facilitar, pero había ya una parte constante que era 2800. Bueno, eso es lo que aquí se hace referencia a que, como no tengo esa mano de obra, solamente el costo anual de mantenimiento ya es constante, entonces dejo ya como si fuera una parte del cabo final, que sería A1. Posteriormente calculo la A2 y después la A3, y de ahí sale el 250. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces es preferible trabajar, dije, con relación a montos más pequeños, y entonces y trabajar menos, vamos a decirlo así. No sé si aclara eso, Marco, tu consulta. Ok. Bueno, en el caso de la máquina B, que es trascendental también, tiene una inversión de 800, ¿sí? Tiene un mantenimiento de 60 año a año. Entonces acá ya está también como si fuera la cuota 1 en 60. El 800 voy a distribuir en cuotas constantes y 800 es valor presente. Y acá cambia el periodo, ya son 7 años, no tengo que poner 5. Acá es bien clarito, esta máquina se comporta en un periodo de 7 años, ¿sí? Aquí tiene un valor residual de 35, se suma, por lo tanto, como es costo, acá entra con un signo menos el valor futuro y se calcula también su cuota respectiva en función del valor futuro 35. Y aquí sale que este valor o KWDB es 220,64, ¿sí? Pero se respetó los 7, 5 y 5, porque así daba el problema, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios criterios que se suelen aplicar. ¿Por qué? En el concepto del periodo en sí. Esto que está acá representa 7 cuotas de 220 y este representa 5 cuotas de 250. Y muchas veces la gente dice, bueno, el costo anual es único. En el otro voy a gastar un costo de 250, voy a tener un costo de 250. Y en este, por más de que sea 7 años, voy a tener un costo menor de 220. Se analiza desde el punto de vista del CAUE como salga en un periodo de 5 contra un periodo de 7. Es una forma que se utiliza. Por eso se calculó y así. Y aquí rápidamente se ve que la máquina, como probablemente sea una máquina más resistente, dura más años, etcétera, etcétera, entonces se calcula su CAUE en función, a pesar de que es más cara también, pero se distribuye su costo en un mayor tiempo, porque la máquina aguanta ese periodo. Entonces, esta otra máquina tiene, la B, tiene un menor costo anual equivalente. Menor, pero se compararon en tiempos diferentes. Entonces hay algunos que dicen, no, tenemos que igualar los periodos para poder decir o conocer el SUCAUE. Todo es relativo. Lo pueden hacer de esta manera, como acabamos de ver, 5 y 7. Se puede considerar también un periodo de 5 años, como tenemos acá, 5 años, como diciendo, se va a comportar en 5 años, ¿sí? Pero lógicamente, si ambos lo hacemos en 5 para comparar ambas máquinas, me va a salir mayor me va a salir mi CAUE en relación a la máquina B, por el hecho luego que cuesta más, ¿sí? Y por el otro lado, su valor residual es menor, considerarlo en 5 años. Pero la discusión es que el 35 es en 7 años. O sea, acá la pelea pasa por el hecho de que esto es un artificio y por lo tanto, en este caso, mirando, es conveniente la máquina A, ¿sí? Ahora bien, tal vez haya otras opciones de análisis, ¿sí? Que sería interesante hacerlo. En estos casos es conveniente a veces hacerlo, llevar, ¿verdad?, al presente, la máquina que tiene los 7 años, llevar al presente, ¿sí? Todo al presente, y a partir del presente calcular en 5 años, ¿sí? A partir del presente calcular en 5 años. De hecho, este valor de 800, que es el valor inicial, está dando una cuota en 5 años. ¿Por qué? Porque se tomó a 5. Este valor 60 es donde hay una distorsión. ¿Por qué? Porque 60 se da en 7 años. Lo que conviene es calcular su valor presente de los 60 en 7 años y dividir o distribuir este valor presente en 5. También este 35 se puede calcular en el valor presente. Y una vez que está en el valor presente, distribuir en 5 años, que va a ser equivalente, ¿sí? Y ahí ver cómo sale. O sea, es una suerte de comparación de llevar la máquina B, como tiene un periodo mayor, llevar todo el presente y en virtud del presente distribuir en 5 años. Aquí el único que es coherente la distribución en 5 años es la inversión, en el sentido que estamos diciendo que amortizamos o que distribuimos la inversión en 5 años. Esto, digamos que es coherente hacerlo en 5 años. Pero esto es al 7º año. Sería interesante llevar esto al valor presente, cuánto representa, y distribuir después en 5 años.
llevar en 7 y después distribuir en 5. Lo mismo es de 60. Son 7 cuotas de 60, llevar hasta su valor presente y con el valor presente de las 7 cuotas, calcular las 5 cuotas para poder comparar con esto. Obviamente, siempre y cuando sean tasas y situaciones equivalentes. Pero calcularlo de esta forma no está mal, es un criterio, ¿sí? En esta situación, el KW de B es más caro de A y bueno, se toma la alternativa A. En la otra, se toma la alternativa la alternativa B por el hecho de que B sale menor. Pero se está considerando en periodos diferentes. Y hay una pequeña picardía, bueno, hay algunas cuestiones técnicas que la máquina B seguramente dura más, es más resistente, etcétera, etcétera. Entonces me decido yo por la máquina B. Acá la cuestión es que hay que decidirse por una o por otra. También es interesante, además esto normalmente es conveniente hacerlo desde el punto de vista del valor presente. Calcular el valor presente de A y de B. Y es un análisis, digámoslo así, más exacto antes que calcular por el KW cuando los periodos son diferentes. Pero se puede hallar o, digámoslo así, hacer la equivalencia al mismo periodo y con ese mismo periodo sacar el KW respectivo. Cosa que acá no se hizo, cosa que se puede hacer, reitero, en este caso, esto es correcto para 5 años. Este 60 habría que calcular las 7 cuotas de 60 en el valor presente y ese valor presente distribuir en 5 cuotas. Y este valor 35 que está en el año 7, traerlo al presente, ¿sí? Y de esta forma, bueno, ponerlo en el año 5. Una suerte de actualización por un lado y después capitalización por otro. Para tener también en una forma equivalente la máquina B en el periodo de 5 años. Bien, ¿se entendió? Este no es otra cosa que la aplicación de valor presente, de actualización, en algunos casos capitalización y finalmente las cuotas anuales uniformes equivalentes. O sea, lo que llamamos anualidad vencida. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Yo les sugiero que justamente analicen con este material todo lo que hemos dado o representado aquí, ¿sí? Y posteriormente también tiene otro método, otro ejemplo, pero siempre basado en el KW y una suerte de mezclar con otro método. Si quieren pueden revisarlo, no hay problema. Pero nosotros nos quedamos de acuerdo a nuestro contenido de asignatura en el KW, ¿sí? Y hay muchas formas de aplicar el KW. Solamente nosotros nos vamos a basar en estas dos alternativas, de que hayan dos alternativas y se haga el análisis.
No tengo respuesta a ustedes. No sé si quedó claro. Fue la pregunta que hice. Si hay alguna otra. Nadie me respondió. Ok, ahí tengo una respuesta. Tengo dos, tengo tres. No. Tal vez dijiste, pero los otros no saben, no responden. Pero a mí me gusta que todos compartan. Es una forma también de medir la atención que estoy teniendo del auditorio. No sean tímidos. Ok, estamos acá para enseñar, no para maltratar, como dicen algunos, ¿verdad? Que enseñan A y ponen el examen B. Genial. Vamos a repasar un poco este tema. ¿En qué sentido? En la clase anterior hicimos los sistemas de amortización. Hoy estamos dando la parte de CAUE y en el fondo también valor presente, que es sencillo. Calcular valor presente también es un método que permite tomar decisiones que nos permitirían decidir sobre una, dos, tres, cuatro alternativas si se quiere. Ahora bien, lo que no dije todavía, porque en este caso manejamos todo costo, el valor presente es del costo, ¿sí? El valor presente vendría a ser de los costos. Pero hay casos en que se mezclan costos y ingresos. O sea, tenemos los dos signos. Y también lo recomendable es calcular a partir del valor presente. Porque en el valor presente, en el año cero, las cantidades positivas van a sumar y las cantidades que son egresos o costos van a restar. Si el valor presente sale positivo, vamos a decir así, quiere decir que hay un beneficio. ¿Cuándo participan ingresos con egresos? Ahora, si son de un solo tenor, todo ingreso, se elige el de mayor ingreso si todos son ingresos, ¿verdad? Si todos son costos, se va a elegir desde el punto de vista del menor costo. Son las particularidades que tienen la toma de decisiones cuando manejamos la herramienta de la matemática financiera. Y esto es lo que ya veníamos diciendo, la parte de ingeniería económica. Ya estamos utilizando la herramienta de la matemática financiera desde el punto de vista de la equivalencia para analizar varios escenarios con distintas, reitero, herramientas. ¿Sí? ¿Qué viene ahora? Y viene seguramente un trabajo práctico de CAUE, ¿sí? Que se va a sumar al trabajo práctico de sistema de amortización. ¿Qué estaríamos dejando para el examen final? Y estaríamos dejando todo lo que es valor actualizado neto o valor presente neto, que sería el VAM o VPN, depende de la sigla. Estaríamos hablando de la TIR, tasa interna de retorno, que significa que daríamos en la clase una semana después del examen final. Bueno, ¿hay alguna consulta sobre este criterio, sobre esta propuesta? Si no hay más opiniones, observaciones o consultas, bueno, la clase hasta aquí y por supuesto les deseo una buena noche a todos, ¿sí? Y decirle que en contados minutos voy a levantar el trabajo de CAUE, ¿ok? Y valor presente, para que ustedes se interioricen y resuelvan sus criterios, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, Diana, gracias, Elías, gracias, Iván, gracias, José, gracias, Marco, gracias, Remo, gracias, Ricardo, que enseguida les remito el trabajo práctico. Muchas gracias. Cualquier cosa en el WhatsApp.